Hola familia, ¿qué tal están? Sean bienvenidos nuevamente a este podcast. Hoy, con un tema también interesante, venimos con el señor Óscar Bono Modú, o más conocido también como Óscar More, que fue un freestyler, es rapero, driller, pero en sus tiempos no se llamaba driller exactamente, o sea, drill exactamente. Entonces, nos va a hablar un poquito sobre lo que fue el tráfico de esclavos, a la explotación de los fans en Guinea Ecuatorial y en África. Y bueno, las preguntas van a ir surgiendo un poquito según cómo marche la conversación. Buenas, señor Óscar. Hola, muy buenas. ¿Cómo se encuentra? Bien, vivos, que no es poco, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? A Dios sea la gloria. Bueno, pues nada, este es el tema, como he mencionado, este es el tema que nos trae aquí, y sabemos que usted maneja mucha información al respecto, se ha documentado muy bien. Yo personalmente he podido comprobar que usted de mucho leer, ver vídeos, y pues nada, a ver si hablamos un poquito de... Sí, bueno, a ver, para explicar, ¿no? Aparte de a nivel de arte urbano, que has hablado un poco, pues una de mis pasiones siempre ha sido la historia. Yo de más chaval me llamaban Enciclopedia Larousse y bueno, también como ecuatoguineano que estaba en el exterior en su juventud, pues siempre me he ido documentando, ¿no?, sobre la historia de mi país, todas las obras que han salido al respecto, todos los estudios y bueno, toda esta ansia de conocimiento, de querer saber, de indagar, de leer, de rebuscar en archivos, en bibliotecas, pues creo que tiene como resultado esta charla que vamos a tener, ¿no? Entonces, ya viniendo un poquito más al tema de la tarde, hablemos sobre el tráfico de esclavos en los años pasados, los siglos pasados, la explotación de los fang, cómo se movieron por toda África. Vale, por partes. Si hablamos del tráfico de esclavos, de seres humanos, en el tráfico negrero que ocurría en esta zona de la subregión, como sabes, Guinea Ecuatorial, lo que conocemos hoy Guinea Ecuatorial, está formado por diferentes islas. Sí. Entonces, no es lo mismo, no es la misma historia lo que ha ocurrido en Bioko, que anteriormente se llamaba Fernando Po, o Malabo, la ciudad de Malabo, que anteriormente se llamó Santa Isabel o Clarence City, que es, por ejemplo, la historia que ocurrió en Annobón o la historia que pasó en Corisco o en nuestras costas. Hay que, como sabes, había diferentes potencias europeas y estos buscavidas europeos, por no llamarlos negreros ni esclavistas, fueron haciendo sus intentonas a lo largo de los siglos. Yo creo que si revisamos un poco los libros, los primeros registros nos hablan de daneses y holandeses en lo que hoy es el sur de Río Muni, en la zona de Cogo, Corisco. Los primeros contactos que tienen los nativos, los habitantes de la actual Guinea, sobre todo por la zona de Cogo y Corisco, fueron con holandeses y con daneses, gente que venía del norte de Europa y que hicieron sus intentonas para hacer asentamientos para el tráfico de seres humanos, ¿no? Para realizar capturas o realizar intercambio con los jefes locales para conseguir a seres humanos que luego eran vendidos como mercancía al otro lado del Atlántico. Y como he dicho, los pioneros fueron los holandeses, daneses. Más tarde vinieron los portugueses. ¿De acuerdo? Portugueses. Sí, los portugueses dejaron bastante huella en nuestra subregión. Prueba de ello tenemos Sao Tomé, más al sur tenemos todo lo que hicieron en Angola, y en nuestro territorio tenemos Annobón. ¿De acuerdo? Annobón es un nombre portugués. Yo creo que es una de las razones que uno de nuestros idiomas oficiales sea el portugués. El portugués, sí. Y Annobón y Sao Tomé fueron utilizados por los portugueses durante muchos siglos. Estoy hablando 1700, bueno, a partir de 1500, como he dicho, primero holandeses, luego portugueses fueron los que tuvieron más presencia en la historia. Podría hablar un poco más extensamente sobre Annobón, pero eso creo que Annobón merece un podcast entero
pero sí que invito al espectador a que revise un poco la historia de Annobón y los lazos que tuvo con el tráfico y el negocio de la esclavitud que llevaban los portugueses, también así São Tomé. Y luego tenemos Corisco. Corisco también, como he dicho, primero fueron los holandeses y luego más tarde los portugueses, también de ahí creo que viene el nombre de Corisco, que es similar a otra población que se encuentra en Brasil. Y como bien sabes, en Corisco es muy famoso por, digamos, el mestizaje que hubo, ¿no? Y esto es debido en parte por eso, porque primero los holandeses, luego los portugueses y posteriormente los catalanes, ¿de acuerdo? Desde la península ibérica, desde España, vinieron muchos comerciantes catalanes, varias familias y empresas catalanas sí que tuvieron una presencia y una importancia en el tráfico de esclavos en la subregión. ¿De acuerdo? Esto, como he dicho, hablando de las islas que están situadas más al sur de nuestra geografía. Annobón, los que tuvieron el primer contacto. Sí. Luego, ya pasado a finales de 1700, 1800, la corona británica empieza a tener su interés en la zona de África Central. Y con la excusa de combatir, bueno, los primeros acercamientos que hay de los británicos a lo que es la isla de Bioko, anteriormente conocida como Fernando Po, por un navegante también portugués, fueron con esa intención, ¿no? de crear asentamientos que permitieran el tráfico de esclavos, pero luego la corona británica al revés, creó el asentamiento de la ciudad de Clarence, que es, digamos, el embrión o fue el principio de lo que hoy llamamos Malabo, que es la capital de Guinea Ecuatorial. Y ellos crearon este asentamiento para crear un puerto para la lucha contra el tráfico de esclavos en lo que es el Golfo de Guinea, en África Central, y también para crear otro punto para que los esclavos libertos que habían en otros países, como pudiera ser Estados Unidos y todas los esclavos que se liberaban de esta lucha contra los barcos negreros, mal llamados negreros, estos tenían la posibilidad de ser devueltos o liberados en África, ¿de acuerdo? Personas que habían estado esclavizadas en Jamaica, Cuba, América, Norteamérica, otros lugares, se les dio la opción de poder volver al continente africano y había 3 lugares, como era Sierra Leona, Liberia y Clarence. Pero no había la oportunidad de que pudiesen regresar en sus respectivos países, o sea, países de origen, vamos. Normalmente sabes que eran otros tiempos, las empresas transatlánticas eran mucho más costosas, sabes, no es como ahora que vas, compras un billete y dices no, me voy con destino. Entiendo perfectamente, pero si al final ya se les daba la oportunidad, porque era seguramente los que al final los traían, pues eran los mismos involucrados en estas acciones. Pero el proceso de esclavitud no solo es privar a alguien de sus derechos, o sea, también ha ocurrido en el colonialismo. Al final hay una alienación de la identidad. A día de hoy, y es normal, han pasado muchas más generaciones, hay miles y solemos ver a gente famosa que se hace los test de ADN. Tienes que entender que cuando pasan 1, 2, 3 generaciones, y en aquellas épocas que no había ese contacto, todavía no existían fronteras, no había el territorio africano no estaba cortado con escuadra y cartabón como está hoy en día, esa gente no era igual capaz de identificar cuál era su territorio. Su origen. Ahora, tienes que entender que a muchos se les apresaba en sus poblados natales, en sus regiones, y luego eran llevados hasta la costa atlántica, como he hablado, a asentamientos como pudo ser Clarence en la costa este de África. Tenemos Zanzíbar, en Senegal creo que tenemos la isla de Gor. Siempre las capturas se realizaban dentro del continente, ¿no? En los bosques, en los poblados, y luego esa gente era llevada hasta la costa,
y en esa costa normalmente había unos centros donde se les preparaba para el tráfico transatlántico. Pero entonces, perdón, al final había un registro, ¿no? Al final, porque al final es, o sea, el principio es este, yo creo, no manejo toda la información, no manejo mucha información, pero creo que más o menos así es como se hacía. Se captura a un montón de gente, se hace un registro de, esta es la cantidad de personas negras a las que hemos capturado, esta cantidad se ha cogido o se ha conseguido en tal país o en tal territorio, más o menos se llevaba un registro así, ¿no? No, como vuelvo a lo mismo. Había la gente que hacía las capturas y la gente que comerciaba con ellos, ¿no? Comprador, vendedor. Entonces, sobre todo de la parte de los vendedores, los métodos eran más que inhumanos. No había un registro y creo que conoces un poco la tradición oral africana. En aquellos momentos no teníamos esos mecanismos para llevar las escrituras, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy fuerte. Eso sobre todo en la época de la esclavitud. Posteriormente, que ya lo tocaremos, en otros periodos ya llegados al siglo XIX, inicios del siglo XX, ahí sí que podemos empezar a encontrar muchos más registros. Pero del siglo XVIII y antes es muy complicado. Muy remoto. Nos quedan las bitácoras de los navíos, pero lo que ocurría en territorio africano no hay desgraciadamente, no hay tantos registros sobre esta época tan oscura. Vale, ahora, si hablamos un poquito más de Guinea Ecuatorial, usted nos ha mencionado lo que fue el primer contacto en Corisco, Malabo más o menos. Entonces, ¿en qué momento empiezan ya estos señores, por llamarlos de alguna forma, a acercarse a la parte continental en ese momento? O sea, a meterse más en el fondo del país. Sí, la zona del Muni, lo que llamamos hoy en día la región continental, fue una zona casi inexplorada hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Durante los inicios de la colonia española, España recibe las tierras guineanas, creo que en el Tratado del Pardo, en 1778, pero no es hasta casi finales del siglo XIX cuando realmente llega y se asienta, por razones de la malaria, supongo que en aquellos momentos tenían todavía la guerra de Filipinas, Cuba, estaban con la pérdida de los territorios en Latinoamérica. Entonces, es a principios, casi principios en la última década del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, es cuando empieza a haber una presencia efectiva de los españoles en la región continental, lo que ellos llamaban la región del Muni. Hasta finales del siglo XIX, principios del XX, no hubo un acercamiento o una exploración efectiva de la región continental del Muni. El primer explorador vasco, español, que explora lo que conocemos hoy por el interior, es Arriola Bengoa. Arriola Bengoa. Arriola Bengoa. Arriola Bengoa fue el primer explorador español que se adentró en los bosques del Muni. Él partió desde lo que hoy en día conocemos como el litoral hasta casi la región del Congo. Fue el primer español que, digamos, conoció todo el territorio del pueblo Fang, el territorio de Kan, ¿de acuerdo? Luego, posteriormente, hubo otros exploradores como más conocidos, como pueda ser Iradier, o los siguientes gobernadores, como fue el gobernador Barrera, sí que hicieron expediciones por todo el territorio. Pero siempre, al principio, muy característico, porque solían empezar por Río Campo e iban por todo el litoral hasta lo que es Cogo. Se adentraban un poco en zonas del interior, pero nunca llegaron a lo que son los territorios Fang. Hasta aquel momento los Fang, salvo los que vivían más cerca de la costa, vivían de Niefang hacia el interior, ¿de acuerdo? Y
es después de las expediciones del gobernador Barrera, que hace algunas expediciones por todo lo que es la zona fronteriza de Guinea Ecuatorial para delimitar ya el límite con las otras potencias. Al norte estaba Alemania en Camerún, y al este y al sur teníamos a los franceses. Entonces, en estas expediciones fue donde se marcaron los puestos fronterizos y se empezaron o se terminaron de hacer los acuerdos con los jefes locales, de acuerdo, que juraban lealtad a la bandera española y al gobernador. Pero todo esto, como te digo, estamos hablando ya casi de inicios del siglo XX. Es decir, desde 1778, que España accede a tener la titularidad de estos territorios, hasta la primera década del siglo XX, no hay presencia de colonos españoles en el interior. Incluso cuando a principios del siglo XX los colonos, porque por ejemplo Bata yo creo que se funda en 1907, o igual me falla la memoria, 17, disculparme que ya la edad, no, en 1907. Cuando los primeros colonos españoles se empiezan a asentar, por ejemplo la Guardia Colonial empieza a hacer destacamentos en los municipios más importantes o en los puestos fronterizos, muchas veces lo que encontraban allí eran alemanes. Había muchos alemanes que provenían del norte de Camerún, que se habían asentado en las zonas del Muni. Hay muchos célebres, como puede ser apellidos célebres como el señor Kroner, los Cressman, que por ejemplo estaban por la zona de Micomicén, y como digo, estos, aparte de dedicarse a la caza de elefantes, abrieron grandes factorías, que normalmente muchas estaban a lo largo del río Huele, trabajaban en empresas madereras que aprovechaban el tráfico fluvial, y en parte los colonos españoles aprovecharon ya esa avanzadilla, ¿de acuerdo? Esa empresa colonial que ya habían hecho otros europeos para asentarse en el interior. Lo que sí que es cierto que fueron también los misioneros los que hicieron una ardua labor y fueron los pioneros en adentrarse en el interior. Como digo, al final lo que es la administración colonial fue a pasos un poco más lentos, y fue ya en la segunda década del siglo XX cuando realmente empieza a haber una presencia y ya empezamos a ver decenas y centenares de colonos en la región del Muni. Hasta entonces, toda la presencia de España en lo que es la Guinea española era sobre todo en Malabo, en Fernando Po, Santa Isabel, Corisco, Cogo, ¿cómo llamaba? En Bini, que en aquel momento tenía otro nombre que ahora no recuerdo, San Carlos, Luba, pero en lo que son las zonas del interior es a partir de la segunda década del siglo XX cuando realmente empieza a haber una presencia real de la colonia española. Entonces, eso básicamente me lleva a pensar que de ahí viene un poquito la diferenciación esa que tenemos entre los Fang de la región continental y todos los demás de la región insular. Básicamente, hablo en el sentido ya de forma de pensar, la costumbre, la sociedad en sí, cómo viven, porque ¿cómo lo explico? Al final, los que más tuvieron contacto con los españoles, los portugueses y todos los demás, fueron los habitantes de la región insular. Entonces, como ellos, como que tienen un poquito más de ellos que los habitantes de la región continental. No sé si me explico. Sí, bueno, es cierto que, por ejemplo, en la isla de Bioko, la antigua Fernando Po, digamos que hay un ambiente más cosmopolita, más metropolitano, pero si miramos la historia, los nativos de la isla de Bioko, los bubis, tampoco tuvieron un contacto tan estrecho con los colonos. Los bubis siempre fueron muy reacios al contacto, lógicamente, por lo que hablábamos antes de los esclavistas y demás. Ellos siempre evitaban el contacto con los europeos. Si miras, por ejemplo, dónde
dónde están situados los poblados de los nativos de la isla de Bioko. Todos están situados en las montañas, bastante alejados de tanto Lubá como Malabo, ¿no? De Santa Isabel y San Carlos. ¿Esto por qué es? Como digo, ellos estaban muy reacios para evitar las invasiones, para preservar su cultura, y yo creo que esto fue así en casi todos los territorios, ¿de acuerdo? Donde, lógicamente, en una isla tan pequeña como Corisco esto es inevitable, o Annobón, pero, por ejemplo, en Bioko, yo lo achaco más a, por ejemplo, la presencia de los fernandinos, la cultura fernandina, que sabes que los fernandillos, ¿no? Los criollos, provienen de, como hablábamos antes, los esclavos libertos. Muchos venían de Sierra Leona, de Liberia, de América, de Cuba, y fue durante la época de la ocupación británica que hicieron, digamos, el fundamento, el inicio de lo que hoy llamamos Malabo. Desde, sobre todo, la zona del casco antiguo, ¿no? Desde la Casa Verde hasta Punta Fernanda, la Bahía de Venus, todo, casi todo lo que es hasta el puente de Carretero, es el puente que va hacia Languema, que antes tenía otro nombre. Toda esa zona la desarrollaron los fernandinos. Y esa mezclanza de culturas, yo creo que sí que ha motivado un poco ese espíritu cosmopolita o metropolitano que tiene Malabo. Hay que entender que cuando los españoles llegan, los fernandinos ya están situados económicamente y socialmente, ellos ya son terratenientes, tienen fincas, tienen empresas tanto dentro como del continente africano, como en otros países como pueda ser Nigeria, Sierra Leona o incluso en Europa. El señor Maximiliano Jones tenía una empresa, o sea, daba suministro eléctrico a la ciudad. Entonces, como digo, cuando la colonia española llega, ya encuentran una urbe que era Clarence City y que ellos convierten a Santa Isabel. Y yo creo que eso es, desde esa época, Malabo se ha desarrollado hasta lo que conocemos hoy. Y sí ha sido una mezcla de culturas, pero creo que no han sido solo las occidentales, sino también, como te digo, el papel que han tenido los fernandinos en el desarrollo de Malabo. Mira el boncó, ¿no? Esto viene del pasacalles que se hace en Cuba durante la cabalgata de Reyes. No había caído en eso. Se fue ¿sabes? Salió desde África para Cuba y de Cuba volvió a la isla de Fernando Po, de Bioko, ¿no? Entonces, también las tradiciones de los crumanes, ¿no? Del pueblo cru, África, los nigerianos, toda esa mezcolanza yo creo que es parte de la riqueza del malabeño, ¿no? Esto se puede... O sea, la verdad, este tema es tan extenso, es tan... Y tiene una cierta importancia que se merecería, no sé, 5 podcasts más, la verdad. Es muy interesante. Ok, ahora, ¿cómo fue esa transición de los negros? O sea, es que no sé por qué menciono mucho la palabra negro. De los esclavos fan salir de la región continental a la región insular. O sea, ese tráfico, ¿cómo fue? A ver, hay que entender que... He dicho continental e insular, ¿no? Sí, creo para que, corregirme. si quieres repetirlo. Lo repito y fue así. Porque yo creo que en una conversación con usted, no sé si me acuerdo mal, los fan empezaron a trabajar ya en la región insular como esclavos en fincas. A ver, como te he hablado, España llega a la región del Muni a finales del siglo XX, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Y en aquel momento ya la esclavitud estaba prohibida, oficialmente. ¿De acuerdo? Entre comillas, vamos. Sí. ¿Y qué ocurre? Ya existía la Cámara Agrícola de Bioko y durante principios del siglo XX, ¿qué es lo que pasa? Al principio,
la mayoría de terratenientes, la mayoría de propietarios de grandes fincas son fernandinos. Por ejemplo, hemos hablado de Maximiliano Jones y hay otras familias como los Williams, los Johnson, etcétera, etcétera. Los Barleycorn. Con el tiempo, la metrópoli, la administración central española desde la península empieza a dar más concesiones a los colonos y también a promover mucho que ciertos colonos puedan salir desde mano de obra europea, pueda salir desde España hasta la región de Guinea. Y para eso les da concesiones de plantaciones de cacao, de café, etcétera, etcétera, grandes extensiones. Entonces es en estas primeras décadas donde cambia la balanza. Al principio, digamos, el 60-70% de las tierras pertenecían a los fernandinos, de las explotaciones. La mayoría de las exportaciones pertenecían a los fernandinos y es a partir de, o sea, a finales de la primera década, cuando empieza la segunda década, que esta balanza cambia a raíz de las concesiones que hace la administración central. Y el número de españoles con extensiones de cacao y fincas aumenta considerablemente. ¿Cuál es el problema principal para estas explotaciones? La necesidad de una mano de obra. Una mano de obra también barata. Barata. ¿De acuerdo? Y, claro, el español no inventa nada. El español llega y él observa lo que hacían los fernandinos. ¿Qué hacían los fernandinos? Por su origen y sus conexiones, los fernandinos tenían una red de comercio donde contrataban braceros, no esclavos, braceros, trabajadores, que prestaban su mano de obra en las plantaciones. Los contrataban en Sierra Leona, Liberia, a veces también Nigeria. Posteriormente, al principio Sierra Leona y Liberia, y sobre todo de la etnia Kru, de acuerdo, que eran muy trabajadores. Como repito, cuando los españoles llegan, ellos encuentran que los fernandinos ya tienen sus tierras y sus plantaciones y tienen a crumanes trabajando para ellos. Entonces, los españoles solo adoptan el mismo método, supongo que en colaboración o en coordinación con los fernandinos, empiezan a realizar sus acuerdos para traer mano de obra. ¿Qué pasa? Que a principios del siglo XX, Nigeria, desde otras potencias, se empieza a denunciar el trato que reciben estos trabajadores en la isla de Fernando Po. En lo que anteriormente era conocido como o lo que hoy conocemos como la Organización Internacional del Trabajo, esta institución tiene ya muchos años de historia, antes se llamaba diferente. El gobierno español recibe muchas denuncias por el trato de semiesclavitud o trato inhumano que se está dando a los trabajadores en Fernando Po. Sabéis que había latigazos, había malos tratos y al existir esta situación, la Organización Internacional del Trabajo, que en aquel momento se llamaba de otra manera, hace un embargo para el envío de mano de obra a Fernando Po. Entonces, el gobernador, la administración colonial de la época, la solución que ven, la única solución viable que encuentran ante el bloqueo de poder contratar mano de obra de otras zonas de África, la solución definitiva o que encontraron fue ir a la región del Muni y coger a los Fang o capturar el mayor número de Fang para llevarles a trabajar a... Entonces, en ese punto ya no estamos hablando de contratar, de contratación. Bueno, si miramos los registros se habla de contratación de braceros, pero también tenemos que entender que eran otras épocas. Los contratos de trabajo y las condiciones laborales no son para nada parecidas a lo que hablamos hoy en día, ¿de acuerdo? Primero la negociación para el acuerdo se hacía de forma muy dudosa, la contraprestación que recibían los trabajadores era porque se hacían contratos de 3 años donde el pago igual eran 2 camisas y 4 cizallas ¿sabes? O a veces 2 botellas de 3 cepas, ¿sabes? Era un pago en especias que sinceramente no alcanzaba Pero ¿qué ocurría? Que se creó una red clientelar, o sea, y por eso yo creo que esto estalló al final, porque en el año 1931 finalmente
la Dirección General de Marruecos y Colonias realiza una investigación sumaria para investigar qué estaba ocurriendo en Guinea. ¿Por qué? Porque toda la administración colonial ya se había convertido en un negocio. Desde los terratenientes de Bioko, ellos financiaban a tanto funcionarios de la administración colonial hasta cualquier europeo colono que hubiera, para que se produjera ese tráfico de mano de obra a Bioko, ¿de acuerdo? Y como digo, si miramos el sumario, de formas de muy dudosa ética, ¿de acuerdo? Incluso muchas veces se falsificaban documentos, los registros, también había, digamos, sobornos a los jefes locales, ¿no? De mira, yo te dejo tanto y tú me preparas a tanto, ¿sabes? Muchas veces se encarcelaba injustamente a la gente para luego compensarles la pena con trabajos forzados. Pero estamos hablando de las plantaciones de cacao de Fernando Poo, pero no solo era eso. Tenemos que entender que también están las pistas forestales, también está toda la construcción de carreteras, toda la construcción de destacamentos militares, toda la infraestructura colonial se hizo a base de latigazos y escopetazos. Y eso es parte de... No se puede llamar, no se puede considerar parte del tráfico de esclavos, pero sí que son trabajos que se hicieron en régimen de semiesclavitud. Y estamos hablando de algo que se hizo casi hace 100 años o menos, ¿no? Uh-huh. A ver, ya viniendo un poquito más a lo que son aspectos culturales, ¿cómo cree que ha tenido eso que ver o ha afectado todo esto que estamos hablando ahora mismo a nivel cultural aquí en Ecuatorial? Bueno, es que, a ver, tenemos que entender la empresa colonizadora en sí, ¿no? La empresa colonizadora, aunque hay gente que la palabra colonizar lo ve como algo romántico, ¿no? Yo entiendo que desde un punto eurocentrista occidental les pueda parecer una aventura maravillosa, pero al menos desde esta parte del mundo realmente ha sido una empresa opresora que ha causado una gran alienación y un trauma en... Ok, familia, si estáis interesados en una segunda parte para este podcast, para esta misma entrevista con el señor que ha estado hablando, simplemente suscribiros a mi canal, darle like y después poner en los comentarios segunda parte. A partir de esto les traemos la segunda parte del podcast. Nos vemos.